Si anduviésemos por vista, esperaríamos primero las circunstancias y después hablaríamos lo que dice, lo que son las circunstancias, pero no, andamos por fe. Entonces, por fe hablamos antes de que ocurran. Bien, por eso la fe nos hace proactivos. Bien, segunda de Corintios 4:16 y siguientes dice: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, el que no se ve, bien, no obstante, se renueva de día en día. Así que no desmayan, no por lo que ven, no desmayan por lo que creen, ¿no? Porque lo que ven los ojos es que el hombre exterior se va desgastando. Pero ¿por qué no desmayan? Porque saben por fe que el hombre interior se renueva de día en día. Es alguna demostración de estar andando en fe. ¿Bien? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Nuevamente, puesto los ojos en lo que no se ve. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Bien? Así que hablan de acuerdo a lo que creen en fe. Está hablando y no está desmayando y lo confiesa de acuerdo a lo que está creyendo. Si tuviese que hablar las circunstancias, hablaría de envejecimiento, hablaría de persecución y terminaría desmayando. Pero dice, no desmayamos. ¿Por qué? Porque estamos más fuertes y porque esto produce un excelente y eterno y más eterno peso de gloria en nosotros. Está viendo lo espiritual. ¿Bien? Y así es fortalecido y así vence, y así es vencedor. Por lo tanto, quien no vive en la fe va a estar llegando tarde a todas las cosas. Reacciona solamente ante las circunstancias. Y reaccionar ante las circunstancias sirve de poco porque ya ocurrió. Bien. Quien vive en la fe acciona, por eso confesar la palabra te hace proactivo. Quien vive en la fe acciona antes que sucedan las cosas. Bien. Acá tiene que ver mucho el hablar lo que nosotros estamos esperando de las personas, de las áreas de nuestra vida en las que queremos ver algo, y estar hablándolo en fe, desde el momento cero, desde ahora, desde el momento en que creemos, no estar esperando que ocurra, estar hablando sobre nuestro matrimonio, estar hablando sobre nuestros hijos, estar hablando sobre las áreas de nuestra vida de manera positiva, de manera bíblica, ¿no? Lo que espera de Dios de esto, ¿no? Y hablándolo en fe. No estar esperando que ocurran las circunstancias para después estar hablando, mucho menos no estar esperando que lleguen circunstancias negativas para después encerrarnos en oración y pedir intercesión para, para que se cambien las circunstancias y se transformen. Acá, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos adelantando al tiempo. Estamos utilizando las palabras como Dios las utiliza. Por eso es tan importante entender el poder que tienen las palabras. Estar hablando lo que nosotros esperamos de acuerdo a la palabra de Dios. De esa manera habló Dios, de esa manera habló Jesús, de esa manera les enseñó a los discípulos a hablar Jesús. Un ejemplo lo tenemos en la higuera, como pudimos ver antes en Marcos 11. Pedro, acordándose, le dijo:
Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo, tengan fe en Dios o tengan la fe de Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, hablar, orando, crean que lo recibirán y vendrá. Siempre unido con el creer está el hablar, el confesarlo. ¿Bien? Como vimos el martes, las tres partes que tiene que estar siempre en el creer. Primero el oír, porque no es creer lo que a mí se me ocurre. Primero el oír la palabra del Cristo, la palabra del ungido. Después nuestra primera decisión el estar creyéndola. Bueno, dejo todas las opiniones que tenía sobre este tema y ahora tomo esto como mi verdad. ¿Bien? Y después estar hablándola, estar confesándola. Esto siempre debe estar ocurriendo en el proceso de la fe. Oigo la palabra de Dios, la creo y la hablo y la confieso. Y esto tenemos que estar aplicándolo para todo. ¿Bien? La higuera se secó desde la raíz. Es bien interesante que cuando volvían de Jerusalén para Betania, seguramente se iban a dormir a la casa de Lázaro. Lázaro les alquilaba una par de habitaciones ahí. Debería tener una hostería. A la tarde ocurrió el suceso de la higuera. Cuando fue pronunciada la maldición, quedó en una palabra y no vieron nada. ¿Bien? Cuando volvieron, al otro día, vieron la higuera seca. Y la higuera había empezado a secarse desde el momento en que fue dicha la maldición. Desde el momento que les fue ordenado el secarse. Entonces, si uno se guiara por lo que ven los ojos, dirían, acá dijo algo y no pasó nada. Pero sí, estaba pasando en las raíces. Y esto es una ilustración para nosotros, ¿no? Que la higuera se secó desde la raíz y la fuente de todo problema, todo lo que está en el mundo visible, está sustentado por lo invisible. Y nuestras palabras, unidas a las palabras de Dios, ¿no? Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios por sobre una circunstancia, o estamos bendiciendo, estamos uniéndonos a Él, ¿no? Estamos hablando desde el lugar espiritual. ¿Bien? Y desde el lugar espiritual afecta al lugar material, pero primero se cambia en el lugar espiritual. Es transformado en el lugar espiritual para que afecte al lugar material. Entonces, acá los discípulos podrían haber dicho, acá dijo algo y no pasó nada. Sin embargo, sí, estaba pasando, ¿no? La fuente de todo problema es espiritual y siempre va a estar cambiando de raíz. Entonces, cuando nosotros empezamos a bendecir, en vez de maldecir, comienza a cambiar desde la raíz, comienza a cambiar desde el lugar espiritual, la circunstancia. Cuando nosotros empezamos a hablar sanidad, en lugar de ponernos de acuerdo con lo que habla todo el mundo de enfermedad, comenzamos a cambiar desde el lugar espiritual. ¿Bien? Por lo tanto, necesitamos cambiar nuestra manera de hablar. Dios habla por fe, entonces Él cuando habla no describe circunstancias, las circunstancias, sino que habla con el propósito de cambiarlas, de transformarlas, de crear, de hacer algo nuevo, de transformar. Bien, Dios habla de esa manera y nosotros también debemos hablar por fe. Bien, no debemos unirnos al común guiado por el enemigo
que habla palabras sueltas, que habla palabras ociosas, que habla palabras improductivas, estériles, sino limpiar nuestro vocabulario y comenzar a hablar palabras de fe. Entender que las palabras son contenedores que llevan o vida o llevan muerte, no llevan maldición o llevan bendición. ¿Bien? Y poner esa guarda en nuestra boca para hablar lo que es correcto, ¿no? Jesucristo es el sumo sacerdote de la fe que nosotros profesamos. Él puede hacer algo cuando nosotros creemos y hablamos lo que Él nos dejó que hablemos. Él nos enseñó el camino al Padre, nos mostró el reino y nos dicen caminen por este lado. Hablen estas palabras. En Juan 17, en la oración sumo sacerdotal, dice, Padre, les he dado tu palabra como un tesoro. ¿Qué es lo más valioso que tengo de vos, Padre? Tus palabras. Les he dado tus palabras. Con ellas pueden hacerlo todo. Con ellas pueden alcanzar la vida, pueden hacerlo todo. Les he dado tus palabras. Si se alinean con tus palabras, listo. Van a permanecer en mi camino, van a permanecer en comunión, van a ser más que vencedores. Entonces Jesús es el sumo sacerdote de la fe que profesamos. Profesar lo opuesto, sea por desconocimiento, sea por lo que sea, no solamente por rebeldía manifiesta, ¿no? Pero siempre profesar lo opuesto no trae bendición. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar lo mismo que habla Dios. Necesitamos creer y hablarlo. Entonces, profesar lo opuesto siempre acarrea maldición. Necesitamos conocer cuál es su voluntad. Ahora estamos viendo la voluntad de Dios con respecto a la sanidad, entonces ya tenemos clara esa parte, esa área, el área de la salud, de cuál es la voluntad de Dios. Bueno, ahora ponernos de acuerdo en hablar esto, en hablar lo que es la voluntad de Dios, no estar hablando los dichos populares, que dice la gente. Y sepamos que confesar la palabra antes de que ocurran las cosas nos va a hacer proactivos. Bien. Si no, vamos a estar llegando tarde. Entonces, por eso les decía, muy buen ejercicio, que tomemos una hoja con Biblia en mano, nos hagamos una buena hoja de confesiones de fe, que nos alimenten, que nos fortalezcan. Bien. Que donde esté quiénes somos nosotros en Cristo, qué tenemos en Cristo, sobre sanidad, sobre vida abundante, sobre su amor, sobre la paz. Bueno, tener ahí una buena declaración de fe y decirla en primera persona, bien centrada en la palabra de Dios, ¿no? No en nuestras ocurrencias. Y poder estar confesándola diariamente. Entonces eso nos hace proactivos. Estamos adelantándonos a las circunstancias. No es que esperamos que ocurra un hecho para estar pidiendo, por favor, sácame del pozo, ¿no? Sino que estamos orando y estamos hablando, diciendo, si hay un pozo adelante, yo voy a pasarlo por arriba. Si hay un pozo adelante, ese pozo no me va a afectar. No actuamos cuando recién nos caímos en el pozo y después se transforma en una oración de intercesión pidiendo, Señor, rescátame del pozo. Esto nos adelanta a las circunstancias, ¿no? El creer y el hablar la palabra. Justamente por eso decimos, confesar la palabra nos hace proactivos. ¿Bien? Estamos un paso más adelante. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a continuar viendo apuntes de los videos.
vayan abriendo los apuntes de la lección 6 sobre el poder de las palabras y también de la lección 7. Ahí, vengo un segundito. ¿Alguien que quiera estar compartiendo ahí los apuntes? Yo puedo compartir algo si quieren. Sí. Sí. Bueno, sobre todo las palabras tienen poder, bueno, ya lo estuvimos hablando todo el tiempo, ¿no? El impacto de las palabras sobre distintos elementos, hicieron experimentos con las plantas, que ya lo comentamos la semana pasada también, y después con el agua también pasa lo mismo, sacando agua de distintos lugares, ¿no? Sí. Y dice que eso también, cómo nos debe afectar a nosotros también, que somos prácticamente el 70% agua. Nuestro cerebro dice que tiene el 70% de agua, la sangre el 80% y los pulmones el 90%. O sea que si él decía, si bendecimos un vaso de agua antes de tomarlo, esa agua va a ser más beneficiosa para nosotros, ¿no? Y existe un mundo espiritual y todo lo que salió del corazón de Dios salió de la parte espiritual, y él de lo espiritual hizo lo visible, ¿no? Y dice que todo lo invisible todo lo visible debe someterse a lo invisible. Las palabras son invisibles, ¿no? Pero claro, que tienen un poder muy visible, porque con las palabras podemos, bueno, en muchos lados decían, la palabra misma dice podemos bendecir o podemos maldecir, pero dice que con las palabras se crean guerras, por ejemplo, o los divorcios, o el poder que tienen las palabras, cómo transforma circunstancias. Claro. Hola, sí, Carlos. Sí, profe. Bueno, para mí que soy nuevo en esto del estudio del Evangelio, ¿no? Me impresiona mucho lo que usted va explicando, la cantidad de pasajes que hay en la Biblia, que como dice usted, y como está escrito, ¿no es cierto?, que la Biblia es un libro, no es simplemente un libro de literatura, sino que esa teología en toda su inspiración de Dios, en todo su contenido, ¿no? Cuando usted explica cada pasaje, bueno, para mí es impresionante todo lo que está escrito y que uno generalmente desconoce, ¿no? Y le da un sentido a la vida misma, por lo menos así lo veo yo. Por otro lado, lo que dice ahí la hermana que explica, también tomé nota de eso, de que el mundo mismo, el universo, se mantiene por la palabra de Dios. Es decir, Dios quita la palabra, se termina el universo, se apaga todo. Es decir, exactamente. Vemos el universo, un globo, por así decirlo, flotando en el espacio. De pronto solo Dios da la orden y se apaga todo, se termina todo el universo. Viene por su palabra. Así como cada elemento que se ve en estado, en estado firme, digamos, en materia. Sólido. Sólido, claro, esa es la palabra, sólido. En el estado sólido,
observado microscópicamente está en constante movimiento ya sus átomos y alrededor de los electrones, y vemos que todo tiene vida al final y que se está unido solo por la palabra de Dios, digamos, y se hace sólido. Tremendo. Tremendo. Y Hebreo dice que Jesucristo es quien sustenta todas las cosas, lo sustenta, lo está sosteniendo. Todas las cosas por el poder de su palabra, ¿no? Y como efectivamente, decís, ¿no? Cada átomo, analizándolo microscópicamente, podríamos decir tienen vida. Todo tiene sí, vida, aunque sea un pedazo de madera, ¿no? Se ven electrones moviéndose ahí en medio entre el neutrón, ¿no? Y uno unido al otro. Bueno, ahí está la palabra de vida, ¿no? Que está uniendo todas las cosas, el que sustenta todas las cosas. Y si quitaría su palabra, desaparecería todo. exactamente. Sí, sí. Eso es lo que, bueno, tomé nota y me gustó del video, ¿no? Buenísimo, buenísimo. ¿Alguien más que quiere compartir? Está Verónica. No sé si lo pudiste ver, Verónica, el video, el 6. Sí, pero no tomé nota. No tomé nota y lo que sí me acuerdo es que hablaba de eso, del poder de la palabra, y lo que estábamos hablando hoy. No Se tomé escucha muy bajito, por lo menos yo lo escucho muy bajito. Sí, sí, se escucha muy bajito, sí. nota. A ver, puede tener algún problema con el micrófono. Ahí, ahora sí me escuchan, Ahora sí. porque no tenía los auriculares. Ah, No recuerdo muy bien el video, pero porque no tomé apuntes, pero sí, aparte del predicador que explica muy bien, sin dejar aparte el profesor, eh, no, hablaba esto del poder de la palabra, de que cuando uno habla, eh, porque se me mezclan los videos, entonces no sé cuál es uno y el otro, pero sé que hablaba de esto del poder de la palabra, como decía Graciela, ¿no? De que uno habla sobre el agua, de tantas cosas y uno no se da cuenta cuando habla, ¿no? Y eso es tan importante, la misericordia de Dios, ¿no? ¿ves? Como decía el hermano, que todo tiene vida. Y la palabra eso lo dice en Apocalipsis, que cuando se termine todo, el Espíritu Santo se vaya, todo eso va a desaparecer. Y eso es tremendo, porque sigue subsistiendo hasta que Dios lo permita. Entonces Dios dice, no, basta, hasta acá llegó, listo, se termina todo y no va a haber vida, donde va a estar la persecución. Y eso a uno lo hace pensar, ¿no? Porque vos decís, sí, eh, pero como usted dice, la madera tiene vida, sí, porque sale de un árbol. Y es tremendo. Y a Sí. veces ¿cómo es que? Los teólogos quieren diversificar y dar eso, como quieren darle una vuelta de razón, o sea, quieren buscarle el pelo al huevo, como dijo el profe, y no Sí. pueden encontrar, ¿no? Hoy escuchaba, por ejemplo, en algo que no sé si tiene que ver con esto, pero el ADN, que decía un predicador y hablaba y explicaba y decía que los teólogos quieren, los científicos, quieren saber lo del ADN, de dónde surge, por qué. Entonces quieren mezclar ese ADN y sacarlo. O sea, tanta persecución, yo decía, puede haber y sí, porque Dios lo creó. Y Él dice que va a haber persecución en eso. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que tener esa base sólida en cuando hablamos? Si hablamos por fe, lo tenemos que creer y creemos que hay un Dios maravilloso que puede sanar. Nosotros estamos estudiando sanidad, ¿no? Si nosotros se nos presenta, yo lo interpreté así, si nosotros se nos presenta una persona enferma de cáncer, nosotros ya no es que decimos no, si Dios quiere, no, ya declaramos que hay sanidad sobre su vida. Entonces, si Amén. creemos
por la palabra que nosotros hablamos. Y si no decimos nada, nos callamos la boca, pero nos contradecimos nosotros porque estamos estudiando sanidad y tenemos que decir, no, yo creo que el Dios poderoso, que yo creo que existe, y sí, certeramente, que Él va a ser sano. Pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender a hablar, ¿no? Y ahí es donde nos cuesta, ¿no? Amén, amén, amén. Si no nos atrevemos, porque todavía no tenemos la fe desarrollada, a orar, a decir, cáncer, te secás ahí en el nombre de Jesús, ya salís, o a levantar al paralítico, o lo menos que debemos hacer es decir, la voluntad de Dios no es esta para tu vida. La voluntad Así de es. Dios no es enfermedad. Dios no quiere esto, Dios no te envió esto, y a través de la fe en Jesucristo vos podés ser libre. Entonces, eso no podemos ponernos de acuerdo con el mundo diciendo, bueno, si te pasó, Dios sabrá, es su voluntad. No, ya no podemos hacerlo. Pero, profe, hay pastores que hacen eso. Sí, Es increíble. sí, Hay pastores que condenan al alma, ¿no? sí, sí, Y ahí a donde yo me saco, porque yo digo, ¿cómo un pastor que es un líder de una iglesia puede condenar a una persona con esa palabra, donde sí. la cancela, donde la sella, donde la persona me dice, ya si me dijo eso, ya no puedo hacer nada. Si él es el que habla y tiene esa conexión con Dios, ¿no? Yo he Claro. visto pastores, no es que vino alguien y me lo dijo yo. Y yo decía, ¿cómo si eso no está en la palabra? Entonces yo empecé a empezar a descubrir, yo creo que Dios ahí donde me hizo como un clic ahí, como diciendo, despertate, y ahí me hizo entender Dios que con la palabra uno cancela un montón de cosas y sella y Claro. daña al otro, y el otro eso lo perjudica, y entonces a uno cuando uno va a predicarle, a decirle, no, mira, Dios hoy te va a sanar porque lo crees, si vos tenés fe, y la persona está tan dañada que cuesta a veces, pastor. Sí, sí. Pero Cuesta, mirá que no lo hacen por maldad, los pastores, ni lo hacen adrede sabiendo que están haciendo algo opuesto. Hay toda una teología que les fue enseñada, una teología armadita sí, como para justificar la esterilidad del poder. ¿Bien? Que en realidad lo que hace la teología es, valga la redundancia, justificar la esterilidad en el ministerio, justificar la esterilidad en la parte carismática, ¿no? Cuando no hay manifestaciones carismáticas, que las debería haber, porque dice Marcos 16-17, estas señales seguirán a los que creen, ¿no? así es. Para no quedar afuera los ministros y no digo los ministros los de ahora, ¿no? Todos los que fueron armando teología, para no quedar afuera de a los que creen, armaron toda una teología para justificar la esterilidad, ¿no? De el no tener frutos dentro de la parte carismática. Entonces ahí empezaron a buscar justificativos como los que ya desarmamos en el mes de diciembre, ¿no? Pero Job, miren a Job, y el aguijón de Pablo, y empezaron a meter un montón de Ay, justificativos Dios. que alumnos de esos teólogos, de esos maestros, aprenden la palabra de esa manera y creen que es de esa manera, ¿no? Hasta que, hasta que no se encuentran con la palabra enseñada de la manera que está escrita la palabra, tienen que romper con eso. Yo estudié en un instituto bíblico, bueno, acá tenemos un instituto bíblico también, pero estudié en un instituto bíblico y Job nos lo enseñaban de esa manera, el sufrimiento del justo, entra la enfermedad ahí también, y después un poco en las otras materias como que se apoya eso. O sea, la sanidad era algo un poco aleatorio. Hoy es un instituto pentecostal, entonces sí se tiene que creer en sanidad. Pero la sanidad en base a qué está? Y sí, está en base a la obra de Cristo en la cruz, pero como ocurre a veces en unas personas y en otras personas con fe no ocurren,
y es un poco aleatorio. Es donde Dios quiere obra y donde Dios quiere no obra. Entonces, estamos cambiando la teología a la experiencia humana. De la experiencia humana hacemos teología. No, nosotros de la palabra de Dios tenemos que transformar la experiencia humana. Ujú. No podemos meter la experiencia humana adentro de la Biblia. Ese es el error. Sí. ¿Cómo volvieron a encontrar el bautismo del Espíritu Santo en el año 1900 los hermanos de Azusa, un poquito tiempo antes? ¿Cómo volvieron a encontrarlo? Dijeron, en la iglesia desaparecieron las lenguas y ya hace siglos y esto bueno, ya quedó para los 3 primeros siglos y eso lo enseñaron, pero nosotros leemos que a los que creen le siguen estas señales, hablarán nuevas lenguas. Y a los que creen, y a los que creen, y a los que creen, no, busquemos, ajustémonos, se pusieron a hacer un estudio sobre hechos, analizaron, bueno, un poco la primera semana de enero que estuvimos viendo, y bueno, al llegar, al hacer todo el estudio y al invitarse la fe, y al orar creyendo, y al estar esperándolo, lo recibieron. Pero ya tuvieron que batallar contra toda la teología que estaba opuesta a eso, que ya había pasado. Entonces hay muchos ministros que pasa eso, que bueno, fueron enseñados de esta manera y necesitan más sensibilidad, mucha más sensibilidad que una persona nueva, porque es bien sencillo tomar a alguien nuevo de cero y enseñarle bien la palabra y que camine en fe y en carisma y al año ya esté caminando con toda la fe, que transformar a alguien que tiene tanta biblioteca en la cabeza. Claro, es difícil. Sí. Acá está, en la iglesia está viniendo un hombre que fue pastor por casi 30 años. Estuvo muchas décadas en la línea reformada, que es la línea calvinista, la línea determinista. Bueno, empezamos a analizar todo el tema del determinismo, de que Dios elige para salvación, pero también elige para perdición, que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como Él quiere, y bueno, eso es básicamente el calvinismo es eso. Y he explicado con muchísimos versículos, ¿no? y armada su teología. Y cuando empezamos a estudiar la palabra, tuvo que empezar a barrer, cada célula viene con 15 de 20 preguntas. Bueno, hay que responder esas 15, 20 preguntas, estudiar, analizar, ver, no, mira, bueno, bien, bárbaro. A la otra semana 15, 20 preguntas más. Y bueno, y así se va destruyendo, derribando para construir, para edificar, para plantar. Es como le dijo a Jeremías el Señor: te puse para arrancar, para destruir, para derribar y para plantar y edificar. Pero 4 cosas eran las negativas, ¿no? Las que había que arrancar, destruir, demoler, derribar. Y 2 después las positivas, para plantar y para edificar. Porque cuesta más el sacar lo viejo, sí. el sacar los escombros cuesta mucho más que el sembrar en tierra fértil, en tierra nueva, en tierra que nunca fue trabajada. Y más es un hombre que conoce muchísimo de la palabra, ¿no? Un hombre Claro. que tiene que borrar todo ese conocimiento y empezar de cero. Es como Claro. Job, que no tenía nada, entonces tiene que empezar de cero. Y a veces cuesta eso, pastor, cuesta. Claro. Sí, Porque pero encima me imagino que debe ser un hombre que quiere salir con su librito, ¿no? Hay pastores que tienen su librito. No, porque es así como esto, no, pero a veces la palabra dice otra cosa.
Claro, sí, pero siempre que se va la palabra, se llega a buen puerto, ¿no? Así es. Así que, así que bien, bien. Bueno, bueno. Leo algunos de mis apuntes de la lección 6. Cuando Dios habló, fue hecho. Lo que se ve está sujeto a lo que no se veía. Eso ya lo estuvimos viendo. Algunos versículos. Romanos 4:17. Hablando de Dios, dice, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Acá está involucrado esto de la palabra que hablamos, ¿no? Del estar hablando en fe. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Bueno, todo el proceso para el querer ver algo comienza creyéndolo y comienza hablando. Tu negocio, tu proyecto, tu emprendimiento comienza con un sueño. Quiero ponerme un negocio, quiero ponerme una fotocopiadora, quiero ponerme bueno, ¿a dónde la vamos a poner? Y vamos a hacer a esto, y vamos a poner lo otro, y vamos a trabajar de esta manera, y hacemos publicidad así, acá, acá, acá. Lo estás creyendo, lo estás hablando, ¿bien? Y después termina haciéndose la realidad de eso. Bueno, hay que trabajar en eso y termina haciéndose la realidad en eso. Eso sería encararlo en fe, ¿no? Ahora, esto lo tenemos que llevar a todas las áreas de la vida. Tendríamos que hacer lo mismo con nuestros hijos, tendríamos que hacer lo mismo con nuestro matrimonio, ¿no? Espero, y nosotros a los 90 años nos vamos a ir a la playa, vamos a vivir en una casita en la playa, ¿no? Mientras que lo común que se dice es, si te tengo que aguantar hasta los 80 años, no sé cómo voy a vivir, ¿no? Y bueno, cada uno recibe lo que cree y lo que está hablando, ¿no? Y lo que está declarando. Entonces, cuando uno lo ve en fe, ya empezó a construir, ¿bien? Llama a las cosas que no son como si fuesen. Constantemente hablamos de lo que vemos nosotros. Sin embargo, Dios habla de lo que quiere ver. Y nosotros debemos hablar de lo que queremos ver. ¿Qué queremos ver con nuestros hijos? ¿Qué queremos ver en nuestro trabajo? ¿Qué queremos ver en nuestra salud? ¿Qué queremos ver en el área económica? ¿Qué queremos ver en el ministerio? ¿En la vida de fe? ¿Qué queremos ver en los dones? Voy a andar de esta manera, voy a hacer esto. ¿Qué queremos ver? Debemos hablar eso. ¿Bien? No nos amoldamos a las circunstancias, hablando sobre sanidad, ¿no? Uy, estoy enfermo. Si no, hablamos la palabra. Soy sano en Cristo. ¿Bien? El decir, uy, estoy enfermo, ¿qué aporta a la circunstancia? Hay personas que viven quejándose, ¿no? Que hablan y se quejan y se quejan y se quejan y se quejan. Le escuchas continuamente quejándose. Bueno, ¿qué está aportando a la circunstancia adversa que está pasando? Se hunde cada vez más, porque entra en un círculo vicioso que se hunde cada vez más. No, hay que hablar de manera opuesta a eso. Hay que hablar lo que se espera, no lo que estás viviendo. Y más cuando lo tenemos en la palabra de Dios. Si somos sanos en Cristo, si Él ya se llevó toda enfermedad y toda dolencia, cuando estoy luchando con una enfermedad, hablo la palabra de Dios. Hablo lo que quiero ver en mi vida. No hablo lo que estoy experimentando en mi cuerpo ahora. Hablo hacia adelante, hablo lo que quiero ver y me mantengo firme en la palabra, confesando la palabra, ¿no? Recordemos que Él es quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Hebreos 1:3. Él sustenta todo con el poder de su palabra y Él ministra a través de nuestras palabras también, porque nos dio ese poder también a través de nuestras palabras.
no de hacer mundos ni de hacer universos, ¿no? Si no haríamos desastres, ¿no? Pero sí de cambiar nuestro mundo. Sí tenemos el poder a través de las palabras de afectar a nuestra vida, ¿no? Y a lo que está a nuestro alrededor y a nuestro radio de influencia. ¿Bien? Entonces debemos utilizar las palabras para cambiar nuestro mundo y el radio de influencia que tenemos. También nombraba el tema de la higuera, cómo quitó el sustento. Hebreos 11 decía, convicción del mundo invisible. Porque la declaración de Hebreos, la definición dice la convicción de lo que no se ve. Es la convicción del mundo invisible, la convicción de lo espiritual. Y sanidad está incluido en lo espiritual. Entonces fe es la convicción del mundo espiritual. Ya tenemos esta bendición de sanidad en el mundo espiritual. Entonces, fe es estar convencido de sanidad aun cuando nuestro cuerpo todavía no se haya manifestado, ¿no? Pero sabemos que en los lugares celestes está y que se va a manifestar finalmente en los lugares materiales, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dijeron bien antes, las cosas visibles se deben someter a las cosas invisibles, a las espirituales, a las palabras de fe que hablamos, basadas en la palabra de Dios. Las cosas visibles se deben someter a las palabras de fe que hablamos. En Juan 17 dice Jesús, les he dado tu palabra. Somos el producto de la palabra de Dios. Y compartió dándonos su misma imagen, haciéndonos a su misma semejanza, compartió esto también dándonos poder, ¿no? Limitado a nuestro radio, pero no deja de ser poder, ¿no? Por eso Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y quien la ama comerá de sus frutos. Porque a través de nuestras palabras tenemos ese poder, ¿no? En nuestras vidas y también en los que nos están oyendo. ¿Cuántas personas a sus hijos maldijeron, ¿no? Y se ven los frutos, ¿no? Se ven personas totalmente iracundas o... Bueno, si uno tal vez va a una cárcel, a un reformatorio y se pone a hacer una entrevista, ¿no? Un reportaje, seguramente va a escuchar la misma historia una y otra vez, ¿no? Ninguno seguramente va a decir, y si hay uno que puede existir de rebeldía, ¿no? Diga, bueno, sí, mi mamá me decía que me amaba, pero yo era muy rebelde, ¿no? Pero el común que va a estar diciendo, me mandaron a robar desde chiquito, me decían que si yo no me ganaba la vida con un arma afuera, que no comía en casa, que yo no había sido deseado, que yo era un inútil. Bueno, ¿cuál es el fruto de todas esas palabras? Y ahí está el fruto en la persona. Lo maldijeron y terminó siendo lo que es, ¿ya? Entonces, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ponía el ejemplo de Juanito, no sé si recuerdan, Juanita, que edifica con lo que escucha. Van los padres y le piden al pastor, por favor, ore por Juanito, que se manifiesta, que está endemoniado, que es terrible. No, tengo que orar por ustedes. Quería imponerle las manos. Imponerle las manos. Sí. Les tengo que imponer las manos a ustedes. Estuvo muy bueno. ¿Qué hablan en casa? Sí. Porque
El que es alimentado con nutrientes y con proteínas y con vitaminas es fuerte, ¿no? Claro, Y el que es débil fue alimentado con chatarra. Esto es 2 más 2 es 4, ¿no? es así. Santiago 3 también habló de el poder de la lengua, ¿no? Que puede encender un fuego tan grande, algo tan pequeñito como contamina todo el cuerpo, viéndolo de manera negativa. Ahora, viéndolo de manera positiva, el poder que tiene la lengua. Algo tan chiquitito puede estar transformando también. Puede estar sembrando, puede estar dando vida. Sí, señor. Así que no alimentemos ese fuego. Y después termina hablando Santiago, unos versículos más adelante, de la sabiduría animal y diabólica, natural, animal y diabólica, y la sabiduría que viene de lo alto. ¿Y cómo se manifiesta la sabiduría que viene de lo alto? A través de las palabras que hablamos. ¿Cómo se va a manifestar la sabiduría que viene de lo alto? Utilizando bien las palabras. No hablando teología elevada. No hablando doctrinas así muy profundas. O eso es la sabiduría que viene de lo alto. No, la sabiduría que viene de lo alto es hablar vida, es hablar amor. Eso es la sabiduría que viene de lo alto. Contra la opuesta, que es la natural, la animal, la diabólica, que ¿qué habla? Habla envidias, habla celos, discordia, enemistades, maldice, ¿no? Por el otro lado, lo opuesto, ¿cuál es la sabiduría que viene de lo alto? Uno puede tomar este pasaje y sacarlo de contexto y decir, estamos hablando de teología profunda cuando hablamos de la sabiduría que viene de lo alto. No, está hablando de vivir en amor. Claro. ¿No? Claro, es lo opuesto a todo lo que es la sabiduría animal, terrenal y diabólica. ¿Bien? ¿Y cómo se va a manifestar esa sabiduría que viene de lo alto? A través de las palabras, a través de palabras de vida, de bendición, a través de palabras de sanidad. Mateo 6:31, antes de dar la regla de oro, dice, no se afanen diciendo qué comeré, qué beberé, con qué me vestiré. Y ahí vemos una vez más la palabra metida en este proceso. Cómo nos afanamos, nos preocupamos hablando de manera incorrecta. No se afanen diciendo estas cosas. Porque su Padre Celestial sabe de qué tienen necesidad, que tienen necesidad de todas estas cosas. Lo opuesto que sería estar hablando lo que habla nuestro Padre Celestial. En vez de estar hablando, no se afanen diciendo qué comeré, qué beberé, qué vestiré, tendremos que estar hablando Filipenses. Mi Dios suplirá todo lo que falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Voy a recibir medida apretada, arremecida en mi regazo. Y hablar palabras de bendición, palabras de Dios, palabras de bendición. Pero vemos cómo a través de las palabras también nos podemos afanar. Interesante que en lunfardo terminamos utilizando esta palabra como robo, ¿no? Te afanan, te afanaron, te robaron. ¿Viste? Y es lo que hace justamente espiritualmente. No se afanen diciendo, te está quitando la paz eso, ese afán, te está robando la seguridad, te está robando la paz. No se afanen diciendo, se están robando ustedes mismos la paz, hablando de esa manera. Si no, hablen palabra de Dios. En Marcos 11, cualquiera que dijere a este monte, no dudando, nuevamente está la palabra implícita ahí. Isaías 33:22 dice, Él mismo nos salvará. Y en el versículo 24 dice, no dirá el morador estoy enfermo.
Isaías 33, 24. No dirá el morador, estoy enfermo, porque él mismo lo salvará, había confesado antes. No ponernos de acuerdo con la enfermedad, estoy enfermo, no dirá estoy enfermo. Nunca tengo esta enfermedad, la tengo yo, tengo esta enfermedad. No tomar posesión de la palabra. Tengo la vida de Cristo. Y si tengo la vida de Cristo, tengo vida eterna, tengo salvación, tengo sanidad, tengo libertad. ¿No? Esto es circunstancial y estoy luchando contra la enfermedad. Pero lo que tengo es sanidad. Lo que es mío es la sanidad. Si nos llenamos de esto, vamos a estar hablando de esto. La idea de Mateo 12, 34. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Bien? Necesitamos llenarnos de esto para hablar esto. ¿Bien? Estuvimos viendo un poquito el martes pasado y las otras semanas. Alimentarnos, estar escuchando audiolibros, estar viendo estos videos, repasándolos, escuchándolos, llenándonos de esto mientras estamos trabajando, viajando, alimentándonos de esto. Entonces llenamos nuestro corazón con esto y comenzamos a hablar esto. Recordemos que las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Mis palabras son espíritu y son vida. Así que si hablamos sus palabras, estamos hablando vida, estamos alimentando nuestro espíritu. Él envió su palabra y lo sanó. Salmo 107, 20. Bien. Bueno, amados, terminamos por hoy. Lindo. Muy lindo. Alimentémonos de su palabra y hablemos su palabra, confesemos su palabra. Está un poco por algunos sectores el mal interpretado, el confesar, el hacer confesiones, ¿bien? Pero, ¿por qué? Porque hay una corriente que lo que se llama teológicamente el neopentecostalismo, que se mezclan con cuestiones populares, ¿no? Y que terminan confesando los deseos de su corazón. ¿Bien? Hay muchos apóstoles por enlace y por canales así, ¿no? Que crees por tu Rolls Royce, confesalo, confesá el Rolls Royce, visualizá el Rolls Royce y la Ferrari y vas a llegar y porque Dios quiere. Bueno, eso no es bíblico. Nosotros no estamos hablando de confesar cualquier cosa, de confesar los caprichos del corazón del hombre. Estamos hablando de confesar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es salvación, la voluntad de Dios es sanidad, la voluntad de Dios es libertad, es vida abundante. Bueno, debemos hablar lo mismo que habla Dios, lo mismo que desea Dios. Eso es. Y bíblicamente, el proceso de la fe es oír, creer y hablar. Y esto aplica a todas las áreas. Por eso necesitamos hablar lo que creemos. Y como vimos en esta lección, nos adelantamos a las circunstancias cuando estamos confesando lo que nosotros estamos esperando. Así que, como tarea, ahí les dejo que se preparen una linda confesión de fe bíblica, basada en versículos. No se las voy a pedir, ¿no? Esto es para ustedes. Pero que se preparen una confesión de fe que los fortalezca, que los alimente y que puedan ir leyéndola todos los días, que después de 2 o 3 meses se la sepan de memoria y que ahí estén parados en las promesas y en las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Amén.
Oramos. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo que podemos pasar juntos, Señor, cada martes, cada jueves. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos guías, Señor, a alimentar nuestra fe, a fortalecernos, Señor, y a vivir más de esta vida abundante. Queremos hablar, Señor, de acuerdo a cómo vos hablas. Queremos hablar tus palabras, Señor. No queremos hablar lo que habla el mundo, no queremos hablar aún lo que habla por costumbre cierta parte de la iglesia. Queremos hablar tu palabra, Señor. Queremos confesar tu palabra, y no solo confesar por confesar. Creemos, te creemos. Escuchamos tu palabra, Señor, la creímos, porque eres fiel, Señor, que fiel es el que prometió. Y también, Señor, nos ponemos de acuerdo en hablar esa palabra, sabiendo, Señor, que estamos siendo proactivos de esa manera. Estamos adelantándonos a las circunstancias, y vos a través de esas palabras, Señor, estás ministrando. Ministrás para nuestra salvación, para nuestra libertad, para nuestra sanidad, para nuestra vida abundante, Señor. Gracias te damos, Santo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Ponemos en tus manos este fin de semana que tenemos por delante, y como confesamos y aprendimos a confesar, nos declaramos, Señor, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y vencemos al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Vencemos al mundo a través de nuestra fe, puesta en ti, Señor, puesta en tu palabra. Vamos de gloria en gloria. Vamos de gloria en gloria siendo transformados a tu imagen, Jesús. Bendito, te damos la gloria, Santo. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes, Señor. Somos salvos, somos sanos, Señor. Te llevaste toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario, Señor, y por tu llaga fuimos sanados, Señor. Nos fortalecemos en fe, Señor, como nuestro Padre Abraham, dándote gloria a ti, Señor, dándole la gloria a Dios. Gracias, Santo, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.